Hola, bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están? Cuéntenme desde dónde están sumando. Yo estoy en Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Isabel. Hoy nos encontramos con Enrique Jurado, coach y máster en neurolingüística, programación neurolingüística. Y vamos a estar hablando sobre el poder de la palabra, particularmente en nuestro diálogo interno. ¿Qué influencia tiene cuando usamos o mal usamos las palabras en nuestro cerebro? ¿Qué realidades co-creamos con el uso de las palabras? ¿Y por qué es tan importante prestar atención y tener registro de cómo pensamos, hablamos, para tener acciones más alineadas a nuestros deseos? En esta charla vamos a hablar con Enrique, que además de ser coach y tener un máster en programación neurolingüística, él es emprendedor, tiene su propia academia donde ya ha formado muchísimas personas, entonces también nos va a dar el insight desde el emprendedurismo, cómo y por qué las palabras pueden jugar un rol fundamental para movernos hacia adelante o al revés, bloquearnos y frizarnos en nuestra circunstancia. Ya está Enrique del otro lado, así que lo voy a recibir. Mientras se va conectando, pueden contarme desde dónde están sumando. Y las preguntas que tengan, guárdenlas para el final del vivo, así puedo leerlas todas juntas y no perderme ninguna. Bien, le voy a dar a Enrique la aceptación para que se una junto a nosotros. Hola Enrique, Hola, ¿cómo estás? A ver si puedo bien escucharte vos. bien. A veces Bien, sí se desajusta la imagen y quedamos medios cortados. sí. Espera, que esto es una locura, los datos. A ver, que, bueno, Yo más te o veo menos. muy bien Sí, igual. ¿no? Así, venga, Estás pues ya está. perfecto, bien iluminado. Lo Estás hacemos bien así, sí, encuadrado. con un arito de estos de luz estupendo, así que muy bien, muchas gracias. Excelente. Y Gracias a vos, Enrique. Qué lujo tenerte. La verdad es que yo amo los coaches y los emprendedores. Mi mamá era coach y emprendedora. Mi papá es emprendedor, así que tengo un gran amor por esa profesión y por lo que haces, por tu trabajo. Así que bienvenido. pues bien hallado, claro que sí. Y nada, pues encantado para contaros lo que queráis del mundo del, sobre todo, más que del coaching, incluso de lo que es la vida, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que hacemos en el coaching, en la PNL y en todas estas disciplinas es intentar entender cuáles son las reglas del juego de la vida para tener una vida plena, sufrir lo menos posible y sacarle el máximo partido, el máximo jugo a esta experiencia vital, ¿no? Que todos estamos teniendo. Totalmente. Y una de las cosas que cuando investigaba tu perfil más me gustó fue una de las charlas que dabas sobre el poder de las palabras cuando nos hablamos a nosotros mismos, en ese diálogo interno. ¿Cuántas veces, sin darnos cuenta? Yo creo que también es algo que fue tan común, lo hemos visto por ahí desde nuestros padres o nuestros entornos, donde nos insultábamos o nos castigábamos cuando algo no iba bien o fracasábamos, teníamos errores y inmediatamente decimos, soy un desastre. ¿Qué impacto? ¿Por qué hacemos eso? Me parece muy interesante que nos cuentes, por qué ese autocastigo verbal y qué impacto tiene en nuestro cerebro realizar ese diálogo interno. Lo es todo, realmente. En el fondo, nuestras palabras son un reflejo de nuestros pensamientos. Es decir, yo hablo en la medida que yo pienso y mis pensamientos afectan directamente a mi comportamiento. Es decir, si yo cambio mi forma de hablar, cambio mi forma de pensar, evidentemente voy a cambiar mis emociones, mis patrones emocionales y voy a cambiar también mi comportamiento al final, que es lo que hace que mi vida sea de una manera o sea de otra. Con lo cual, es muy importante, primero de todo, darnos cuenta de cuál es ese diálogo interno, de cuál es ese diálogo de pensamiento, porque eso se va a reflejar luego también a su vez en las palabras. Entonces, muchas veces, claro, nosotros estamos pensando durante el día, pues alrededor, no sé si son 65.000 pensamientos diarios, ¿no?
es una barbaridad. Yo no puedo estar controlando esos pensamientos en cada momento. Lo que sí puedo ver es en cada momento cómo me encuentro. Y es decir, si tengo momentos de bloqueo, momentos de malestar, momentos de estrés, momentos de bajón, de tristeza, Mm, de miedo, en ese momento voy a coger un boli y voy a empezar a escribir esos pensamientos que estoy teniendo en este momento. Y en ese momento estoy observando que todos esos pensamientos, la gran mayoría de ellos son, primero son muy falsos, luego mm, son repetitivos, son probablemente pensamientos automáticos que vayan surgiendo y esos pensamientos ni siquiera los hemos elegido, son pensamientos que vienen del aprendizaje de haber estado, pues eso, con una familia, con unos papás y unas mamás que nos han enseñado lo mejor que ellos saben y pueden, pero eso no significa que sea lo más adecuado, ¿no? Y, totalmente. y en ese sentido podemos estar observando cada una de las palabras que decimos, ¿no? Por ejemplo, si Mm, digo, soy un desastre, ¿no? Que comentabas antes, es algo que normalmente solemos repetir. Bueno, pues ese desastre seguramente sea una palabra que nos ha dicho especialmente papá y mamá cuando éramos pequeños, ¿vale? mm. Para corregirnos, para decir, es que eres un desastre, eres un manazas, eres un torpe, un tal. Entonces, Sí, claro, sí. nosotros, ¿quién tenemos de referencia? Los papás, y papá y mamá son los adultos quien manejan nuestra supervivencia, con lo cual yo debo no solamente entender lo que ellos dicen, sino además hacerles caso al 100% de lo que dicen. Y si soy un desastre, yo tendré que hacer la profecía autocumplida, con lo cual voy Mm, continuamente a hacer cosas que al final inconscientemente me hagan ser un desastre. ¿Para qué? Para reflejar lo que papá y mamá me están diciendo que soy. Y lo peor de todo eso no es eso, sino que cuando papá y mamá dejan de estar ahí, entonces aquí es donde se produce la tragedia, que es que yo continúo en mi mente subconsciente repitiéndome cada vez que hay algo que no sea adecuado con las expectativas de no sé quién, ujú. de nuevo el soy un desastre, ¿no? Y así me lo repito hasta mi época adulta, mi edad adulta, que hace que evidentemente mi vida y la manifestación de lo que nosotros estamos viviendo en cada momento al final Mm. sea una especie de maldición, en cierto modo, ¿no? Sí, porque de alguna manera incorporamos esa vocecita interna que se activa en determinados momentos. Claro. ¿Cómo podemos registrar ese juez interno que tenemos y poder ponerle un límite, ¿no? Poder callar ese juez, bajarle el volumen y subirle el volumen a los buenos pensamientos. Claro, lo más importante es, Isabel, es entender que en el fondo los pensamientos y las palabras no son realidad, son simplemente un Ujú, constructo que puede ser útil o puede no ser útil, pero normalmente nos decimos mentiras. Yo no soy un desastre, como tampoco soy maravilloso. A veces seré desastre, a veces seré maravilloso, a veces tendré un montón de opciones, pero eso no es la realidad. Sin embargo, actuamos como si esos pensamientos fuesen reales mm, y actuamos exactamente igual, pues, yo qué sé, pues que esto es un lápiz y se puede medir y pesar y es tangible y todos podemos estar de acuerdo con que esto es un lápiz. Pero si mm, yo pienso yo soy un desastre y se lo digo a lo mejor a 20 personas a mi alrededor, le pregunto, ¿soy un desastre? Muchos estarán de mm, acuerdo, muchos no. Y dependerá de las circunstancias y depende de muchas cosas, con lo cual en realidad los pensamientos que tenemos en cada momento no son reales, simplemente son evidentemente son reales porque son pensamientos, pero no reflejan una realidad contundente. mm, Con lo cual, mejor utilizar esos pensamientos que sean más útiles en cada momento. Es decir, elegir aquello que me vaya a ayudar a poder interactuar con la vida de una manera mm, mucho más útil, de una manera más productiva, de una manera más disfrutona, una manera más pues de ayudar a los demás, amable, en todos los ujú. sentidos. Entonces, necesito elegir mis pensamientos. Claro, esto es complicado porque yo no puedo estar eligiendo cada uno de los 60.000 pensamientos diarios, pero sí, por lo menos, identificar en los momentos del día en los que estoy mal, Sí. apuntarlos para decir, cuidado con este pensamiento que no me hace Mm, bien. Soy un desastre, la vida es una mierda, esto no hay quien lo arregle. Son pensamientos que decimos, bueno, pues es un pensamiento, en el fondo no me cambia la vida, te la está cambiando. Es como ir tomándote pequeñas gotas de estricnina
de Sí, veneno, sí. claro, una gotita no pasa nada, pero si te haces 5.000 gotitas al día, Es te puede... terrible. Esa es la mayor toxina que le damos al cuerpo, ¿no? Las emociones y los pensamientos negativos. Enrique, te quería preguntar respecto a eso. ¿Qué mensaje le estamos enviando a nuestro cuerpo físico cuando estamos generando ese tipo de pensamientos negativos, que además quedan a veces, muchas veces en el plano mental? Cuando después las reproducimos y se las decimos a alguien, ahí es cuando lo vemos con perspectiva, porque nos estamos dando cuenta de dónde estamos situados. Pero estos pensamientos, ¿qué mensaje le dan a nuestro cuerpo físico? Pues fíjate, cuando en realidad las palabras en sí mismas son accesos a pensamientos, imágenes, sonidos, etcétera, etcétera. Es decir, si yo, por ejemplo, la palabra maravilloso, ¿vale? La palabra maravilloso, el simple hecho de pensarla y el simple hecho luego de decirla, no solamente estoy abriendo, estoy accediendo a lugares maravillosos de mi inconsciente, sino que hago, ahora mismo que estamos 154 personas, ¿no? Viéndonos. Yo digo la palabra maravilloso y estamos abriendo 154 mm, puertas y ventanas del subconsciente llenas de imágenes súper bonitas, Mm, sensaciones maravillosas, ¿no? Respirar olores, es decir, estoy abriendo una puerta, un acceso a todo lo que es la experiencia vital de un ser humano. ¿Y eso me viene bien ahora, decir la palabra maravilloso? Sí, claro que sí, me viene genial en cualquier momento. Y sin embargo, solemos escuchar tanto en el telediario mm, como en conversaciones normales, ¿qué es lo que hacemos? Estamos tensos, tensos, necesitamos liberar esa tensión y lo que hacemos es escupir palabras como, no las quiero decir, ¿no? Pero, por ejemplo, mierda o desastre. Que esas palabras, ¿cuáles son los accesos de esas palabras? Algo no muy positivo, ¿verdad? mm, Pues todo esto es continuo, continuo en el subconsciente. Entonces, hay palabras que son neutras, que pueden ser, pues eso, cualquier palabra, pronombre, artículo, etcétera, pero cuando hablamos de sustantivos, cuando hablamos de incluso de verbos, algunos verbos y muchos adjetivos, estamos continuamente envenenando. mm, De hecho, en su día hicieron un estudio en PNL, Richard Bandler, John Grinder y Fran Puselli, que estuvieron poniendo a las personas del campus un magnetófono para ver durante una hora cuáles eran los pensamientos que iban teniendo y los iban registrando. De las palabras que tenían o bien un componente positivo o negativo, había un 90% de ellas que tenían un componente negativo y un 10% mm, positivo. Con lo cual, estamos continuamente envenenándonos sin querer, evidentemente, esto no lo hace nadie a posta, ¿no? Pero sí. sí que es muy, 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 muy importante porque esto nos está afectando en el momento en el que yo escucho la palabra que he comentado antes, desastre, por ejemplo. ¿Qué hace mi cuerpo? Como decías tú antes. Se tensa, busca Mm, desastres, ostras, desastre. Algo se está rompiendo, es peligro de muerte para mí. Y lo que hace el subconsciente no intenta razonar, el subconsciente rápidamente actúa. Y es claro. buenísimo, además. Pero eso genera mucha tensión en mí y entonces me genera dolor de cabeza, dolor de Mm, espalda y todo eso es continuo. Claro, cuanto más me afecta a mi físico, peor voy a estar. Cuanto peor voy a mm, estar, peores pensamientos tendré. Cuantos peores mm, pensamientos tendré, peor voy a estar. Y aquí es el círculo vicioso. Con lo sí. cual necesitamos tomar conciencia, esa es la palabra, conciencia simplemente. ¿Eh? Y una vez que tomas conciencia, puedes empezar a cambiar esas palabras y cambiarlas a positivo. O sea, fíjate, yo sí digo, mi día de hoy ha sido un desastre, puedo decir lo mismo, mi día de hoy no ha sido maravilloso. Estoy Mm. diciendo lo mismo, pero fíjate, le estoy poniendo el no, Otra carga. ¿no? Exactamente. O sea, no es cuestión de engañarte, ¿no? Si tu Mm. día no ha sido Un día fantástico, difícil, tal vez, pero difícil, en desastre lugar sí. de decir mi día ha sido difícil, puedo decir mi día no ha sido fácil. Es decir, y esto es la potencia del uso sistemático de la negación. Si yo utilizo el no delante de una palabra negativa, estoy hablando de que la cosa no ha sido maravillosa, Mm, pero el componente subconsciente no me está dañando, ni a nivel corporal, claro. ni a nivel físico, ni a nivel energético, etcétera. Mm, Con lo cual es
es importante empezar a tomar nota, Sí. no solamente con este tipo de palabras, sino también con algunos patrones del metamodelo del lenguaje que hablamos en PNL también, como el tengo Mm. que, ¿no? El famoso tengo que, o el hay que. Los tengo que y los hay que son súper inútiles, porque evidentemente cuando dices tengo que es que quieres ponerle un poco más de énfasis y de intensidad a algo que vas a hacer. Pues porque no le dices voy a hacerlo en lugar de tengo que hacerlo, ¿vale? Le cargas totalmente la connotación de carga a voluntad, ¿no? Como que cambia completamente la perspectiva. Claro, y además ya no puedes elegir cuando dices tengo que, ya no puedes Sí, elegir. es Ya, impuesto. muchas veces digo, tengo que hacer algo y luego no lo hago, con lo cual hay doble carga negativa. Una de la imposición, tensión, según Mm, no lo he hecho, con lo cual más tensión aún. Entonces, es totalmente. importantísimo tener conciencia de nuestros pensamientos y de nuestro lenguaje. En el Mm, momento en el que yo cambio mi lenguaje, cambio mi vida. Fíjate, esto lo hizo Fran Puselic, lo sigue haciendo en unos centros de acogida que tiene de drogadicción. Cuando están durante un año para eliminar el tema de la drogadicción, y lo que hacen es, les graban cuando entran su forma de hablar, van cambiando, básicamente se centran en el cambio del lenguaje, y cuando salen no tienen no, nada que ver. No solamente la forma de hablar, sino también las propias palabras, el no. propio proceso, el tengo que no existe, el debería, el la gente me hace daño, ese tipo de palabras que decimos como muy, muy normal. Es que el mundo Mm, es fatal y es que el mundo está en contra de mí. Ese tipo de cosas son horribles porque realmente, además, no es verdad. El mundo no está en contra de ti. Imagínate 7.000 millones de personas en contra de ti. Es una falacia sí, enorme. sí, sí, Al sí. final puedes decir, no, pues esta persona y esta persona no están de acuerdo con lo que yo hago. Mm, Perfectamente. Eso es muy distinto a decir, el mundo está en mi contra. Porque hay 5 o 4 personas que no estén de acuerdo con tus ideas, ¿no? totalmente. Y te saca también del lugar de víctima y de victimarios, ¿no? Es en ese vínculo que se genera. Así es, así es. Enrique, muy interesante todo lo que nos estás contando. Ah, una de las cosas que mencionaste antes es cómo también las palabras pueden co-crear una realidad. Una vez escuché que cuando creemos algo, tenemos una creencia, el cerebro va a estar constantemente buscando que se cumpla esa afirmación. Entonces, de alguna manera puede que con nuestras palabras generemos nuestro propio destino. ¿Es posible esto? Absolutamente. De hecho, Mm, yo continuamente estamos interactuando. Ahora mismo tú y yo mm, estamos en un directo, ¿no? Y es una interacción con el mundo y con la vida ahí fuera de nosotros. Pero yo, teniendo este live contigo, yo tengo una serie de filtros en forma de ver. Para mí los directos son muy, muy interesantes, ¿no? Y disfruto mucho porque es una manera también de difundir lo que yo he aprendido, ¿no? Y ujú. lo que yo hago, y además también poder conocerte a ti en este caso, conocer a toda la audiencia, interactuar con ellos, es maravilloso. Mis filtros, en este caso, son maravillosos, son estupendos. Pero imagínate que yo estuviese en una situación que previamente para mí ha sido dificultosa o difícil, ¿no? O ha sido para mí un retadora, ¿no? Si yo Mm, cojo los filtros del pasado y los vuelvo a poner, estaré generando ciertas dificultades a la hora de interactuar con esa realidad. Con lo cual es muy importante entender que al final lo que sucede ahí fuera tiene mucho que ver con lo que yo previamente tengo en mi bagaje o en mi mochila y lo que yo decido poner delante. Al mm, fin y al cabo, esto es automático, no hace falta hacerlo, yo no hago nada, pero si de repente observo que estoy en una situación donde en mi pasado ha sido retadora, yo estos filtros retadores y dificultosos y de tensión que puedo tener, los puedo observar y decir, oye, no tiene por qué ser así otra vez. Voy a probar y voy a cambiarlos, a ver qué pasa. Entonces cambio esos filtros y me vengo con una actitud de tener filtros, por ejemplo, de mm. situaciones donde me ha ido bien. Y te pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando hablamos en público siempre es una situación retadora, ¿no? Cuando nos exponemos, la gente nos puede criticar, puede hablar mal de nosotros y eso es un punto de miedo, ¿no? Sí. Casi todos tenemos miedo a hablar en público en un momento dado de nuestra vida. Pero si cogemos
los filtros de cuando yo estoy tranquilamente caminando por la calle, donde todo está bien, donde no hay peligro, donde mi vida no está en ninguna situación de tensión, y me pongo esos filtros, ¿vale? De esos pensamientos que estás diciendo, ¿no? Esas creencias. Todo está bien, mi vida no corre peligro, estoy súper a gusto, puedo hablar tranquilamente, puedo pasear, mi corazón está tranquilo. Yo estoy metiendo esos filtros ahí, entonces los puedo aplicar a situaciones, por ejemplo, en este caso, hablar en público, ¿no? Entonces, si soy capaz Excelente. de verle la luz, las imágenes, las sensaciones, las palabras, las creencias, e incluso la propia identidad de quién soy, en quién me convierto cuando estoy caminando por la calle en un día soleado, versus quién soy, en quién me convierto cuando estoy delante en un escenario delante de 200 personas. Al fin y al cabo, soy el mismo. Mm. Puedo elegir. Y si yo me traigo al Enrique Jurado que está caminando por la calle en un día soleado al auditorio con 200 personas, entonces mi actuación, mi comportamiento será el más útil, más Mm. que el otro comportamiento de Enrique Jurado cuando se puso nervioso y perdió las ideas y no se acordaba y se quedó en blanco. Que sí, que pasó, porque a veces puede pasar esas cosas y somos humanos, pero eso no significa que vaya a pasar siempre. Entonces es cuestión de elección, ¿no? Esto que parece como muy sencillo y que yo cuento aquí de una manera muy sencilla. Hay técnicas muy, muy interesantes de poder aprender todo este proceso, ¿no? Vale, esto no es de la noche a la mañana, simplemente Mm. cambio en pensamiento y ya está. No, es un proceso. Y si tenemos pensamientos recurrentes e invasivos es por algo. Con lo cual es muy Mm. importante saber e identificar el porqué y el para qué de ese pensamiento recurrente e invasivo. No son enemigos los pensamientos recurrentes o invasivos o automáticos. Nos están diciendo un mensaje. Vamos a dar Mm. ese mensaje y vamos a darle a ese pensamiento lo que necesita. Y normalmente cuando tenemos miedo, el mensaje de ese pensamiento, lo vas a hacer mal, esto es un desastre, me está pidiendo algo. ¿Qué me está Mm. pidiendo? Seguridad. Me está pidiendo, necesito seguridad, necesito estar a salvo. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Irte del sitio? No. Dices, hey, tranquilo, todo está bien. Entonces hablas con tu propio pensamiento. Repito, todo esto que estoy comentando así como quien no quiere la cosa es un proceso de aprendizaje bueno, pues de la misma manera que aprendemos a leer o aprendemos historia o aprendemos otra serie de cosas que el ser humano es maravilloso para el aprendizaje, si tenemos Totalmente. podemos aprender también estas cosas. Sí, y como decís vos también desaprender ciertos mecanismos que tenemos tan instalados por tanto tiempo que a la vez pueden obstaculizarnos, ¿no? Como que a veces alguna vez aprendí algo muy interesante cuando hice mi primer clase de snowboard y era que hacia donde miras, vas, decía. Y también era una española la que daba la clase. Y Fíjate. ella decía, donde vos mirás, vas. Esa es la dirección donde va a ir tu cuerpo y donde vas a estar direccionándote. Entonces, si mirás el piso, te vas a caer al piso. Si miras para la izquierda, vas a ir a la izquierda. ¿Lo mismo ocurre con nuestros pensamientos? Absolutamente, absolutamente. Los pensamientos, claro, el problema es la automatización de esos pensamientos. Claro. Y yo no soy capaz de eh, entender que esa automatización es maravillosa, porque si no, imagínate, tendría que estar aprendiendo continuamente cómo cojo un vaso de agua y bebo de ello, ¿no? O cómo agarro un lápiz y escribo. Necesito automatizar, evidentemente. La automatización es fundamental, pero esa automatización también en algunas ocasiones y en distintas cosas me puede hacer hundirme o tener un bloqueo, Mm. una situación que no deseo en mi vida, un comportamiento no deseado. Necesito observar ese comportamiento no deseado y qué creencia hay detrás de ese pensamiento no deseado. Es decir, qué es lo que de alguna manera está sosteniendo la situación, el bloqueo, todo este tipo de cosas. Hay una creencia limitante, seguramente, de cualquier tipo. Yo no sé, Mm. yo no valgo, yo no sirvo, ya lo hice y nunca lo voy a poder hacer bien. Y todas esas frases en sí, yo nunca lo voy a poder hacer bien. Cógete, perdona, en español coger se utiliza mucho, sé que en Argentina, Sí, 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 sí. así que mil Igual, disculpas. no importa, interpreté perfectamente. Vale. Entonces, cuando ya se me ha ido el santo al cielo. Ha Sí, habido que uno tiene que ya tiene automatizados mecanismos para sobrevivir y para vivir la vida normalmente, y así lo mismo sucede con nuestras creencias.
están activas, pero no las identificamos, y como no las identificamos, operan en nuestro inconsciente. Y ese es el punto, que las personas, como no saben, vamos a ver, aquí a nivel social creo que tenemos un error muy, muy claro, ¿no? En general, las personas. Son dos cosas. Una es la ignorancia, es decir, no sabemos las cosas las reglas del juego de la vida. Y segundo, el miedo, porque como no sabemos esas reglas del juego, nos da miedo entrar en un mundo donde no controlamos, ¿no? Porque esto no nos Sí. lo ha enseñado ni en el colegio, ni en la casa, ni en el hogar, ni en la universidad, en ningún sitio. Cuando son al final una serie de reglas de juego muy sencillas, que en cuanto las entiendes, tu vida le da un vuelco. Y el tema de las creencias, es decir, todo aquello que yo creo que es verdad, en absoluto es verdad. Hay situaciones en la vida donde tú has vivido situaciones que te han hecho pensar de cierta manera, pero las cosas Mm, no son blancas o negras. Y por eso el tener una mente abierta, una mente donde todo encaja y todo cabe, es maravilloso para poder cambiar tus creencias. Una vez que cambias tus creencias, no todas, hay mm. creencias que son muy útiles. Ahora mismo tú y yo estamos hablando y creemos que no nos vamos a morir en los próximos 10 minutos. Si no, no estaríamos aquí tú y yo hablando, ¿no? Algo. Sí, sí. Sabemos o pensamos o tenemos la creencia de que vamos a seguir vivos y eso es maravilloso, ¿no? Pero hay situaciones donde yo creo que me va a ir mal. ¿Por qué? Pues por experiencias, por lo que me han contado, etcétera, etcétera. Bueno, pues nuestra vida depende de esas creencias. Y si esas creencias las pones en un listado y te agarras 5, 10, 15 de ellas que te están limitando y les das la vuelta, el mismo, soy un desastre cuando hablo en público. Pues no, cámbiale. Que a veces me pongo nervioso cuando hablo en público. Eso es muy distinto, ¿eh? Es la misma, Totalmente. pero lo estás diciendo de una manera muy distinta, entonces dices, vale, ¿y cómo puedo arreglarlo? Entonces, además, nos decimos ciertas cosas que son tan enormes que son imposibles de gestionar, ¿no? Como este tipo de frases de, es que la gente es estúpida. Mm. Tú no puedes arreglar eso de que Son la gente sentencias es estúpida. también. Eso es. Y estamos continuamente pensando así. O Mm. nunca sacaré este proyecto. O el mundo no quiere mi felicidad. O siempre me saboteo. Es decir, parecen pensamientos muy simples y nos están determinando la felicidad. Y no solamente de nosotros, sino la felicidad también de tus hijos, a los que estás también inconscientemente programando todas estas cosas. Al final, en el fondo, somos como robots, somos autómatas, Mm. donde tenemos una programación neurolingüística, ¿vale? Que estamos repitiendo de una manera inconsciente. Para poder, Totalmente. necesito hacer todo eso, hacer consciente lo inconsciente para poder trascenderlo, poder cambiarlo. Si yo no soy consciente de ello, nunca lo podré cambiar. Y si no lo puedo cambiar, entonces soy víctima de lo que pasó en mi vida entre los 0 y 5 años, cuando no debería ser así, ¿no? La vida está para seguir creciendo y seguir. eh, Totalmente. Y también creo que ahora hay un gran cambio en el que tal vez antes las personas, bueno, siempre nos identificábamos con algo. Bueno, soy ansioso, soy cabrona, cualquier tipo de adjetivo, verbo, incluso con profesiones. Entonces, por ejemplo, doy un ejemplo para ver a las personas del otro lado capaz les ha sucedido. Mi padre, cuando tuvo sus crisis de los 50, dejó de identificarse como el abogado. Dijo, si yo no soy abogado, ¿quién soy? ¿No? Cuando nos sobreidentificamos con una profesión, con un estilo de vida, ¿qué pasa cuando muere simbólicamente eso en nuestra vida? ¿Cómo también las palabras pueden ayudarnos a aprender que en esas muertes simbólicas podemos renacer y cambiar también de identidad, ¿no? Totalmente. La identidad es otro de los planos importantes a entender por parte de las personas. Yo no soy mi identidad. O sea, las personas no somos la identidad. La identidad está ahí, entre comillas, a nuestro servicio, ¿vale? Pero nos hemos identificado con nuestra identidad. Es verdad que yo ahora, si quieres describirme, pues tengo el pelo canoso, mido unos 74 concretamente, tengo acento español de España, ¿vale?
hay una serie de cosas que me identifican, pero yo, Enrique Jurado, no soy ni siquiera mi nombre, yo soy mucho más que todo eso. Yo podría Mm, mañana ir a un abogado y cambiar mi nombre y ya mm, llamarme Pepe Gutiérrez, si mm, quisiera, ¿no? Incluso podría cambiar de sexo y podría cambiar mi... O sea, yo no soy ni mi sexo, ni mi color de piel, ni mis gustos. Todo eso yo pienso que Enrique Jurado es eso, pero no, yo puedo cambiar todo eso si mm, quisiera. El tema es tener la libertad de poder cambiarlo y no ser esclavo de mis propias identidades. muy Yo interesante mañana eso. quisiera cambiar mi... A mí me pasó lo mismo. Yo hace 13, 14 años, concretamente sí, para ser exactos, 16 años ya, que se me pasa el tiempo. 16 años ya, yo era director de marketing de una multinacional. Wow. Y en ese momento yo dejé de ser director de marketing para decidir ser coach. Yo había estado estudiando durante unos años y en ese momento yo decido ser coach profesional. Cambio la identidad, sigo siendo el mismo, Mm, entre comillas, nunca eres el mismo, pero sigues siendo esa persona. En ese mm, momento, cuando tú haces cambios de identidad, eh, el resto de cosas es mucho más sencillo cambiar. Es decir, valores, creencias, comportamientos, eh, patrones emocionales, todo eso es cambiante continuamente. Por lo tanto, yo mm, soy yo, pero yo soy muchos. Yo puedo pensar de muchas maneras. Yo puedo cambiar de ideas, de pensamientos, de gustos, y sigo siendo yo. Sigue habiendo una esencia ahí debajo. Esa mm, esencia, fíjate lo que te digo, es la clave de la vida. Es la clave de las reglas del juego de esta vida. Si quieres ganar el juego de la vida, es muy importante conectar con esa esencia que va más allá de tu comportamiento, de tus creencias, de tus ideas, de tus patrones emocionales, de tu identidad, de tu personalidad. Va mucho más allá de todo eso. Porque desde ahí puedes hacer los cambios que tú quieras en cada una de estas ideas que he puesto encima de la mesa. Porque si tú tienes muy claro hacia dónde estás y hacia dónde quieres ir o las cosas que quieres cambiar, no las puedes hacer si no es conectando con tu esencia, con lo que realmente tú eres, cuál es tu propósito de vida, cuál es tu mm. por qué y tu para qué, y desde ahí generar los cambios necesarios en cada una de estas áreas. Necesitarás, claro, en mi escuela de coaching yo les digo a los alumnos, lo siento, pero vais a dejar de ser vosotros, ¿vale? Ya lo estáis haciendo, en cada momento ya cada uno es dejar de ser uno mismo, pero no para, Mm, ay, pierdo mi identidad, voy a estar vacío. No, todo lo contrario, vas a ser una mejor versión de ti mismo, pero mm, vas a ser la mejor versión no sobre lo que ya has conocido de ti, sino lo que te queda por conocer de ti, de todo tu me potencial, encanta. las posibilidades que aún no eres capaz ni siquiera de vislumbrar, pero que están ahí dormiditas, esperando a que tú despiertes y puedas conectar con ellas. Porque esto no estamos hablando de un tema racional, sino es un tema incluso donde entran todas las energías del ser humano, la parte racional, la parte emocional, la parte energética, la parte espiritual, todas esas ideas, ¿no? Y cuando Mm. con esa esencia, entonces es cuando puedes empezar a reconstruirte en línea con lo que realmente has venido a hacer en esta vida, ¿no? Totalmente. Lo estoy poniendo así como Muy muy poderoso simple. lo que dijiste. No, ahora vamos a hacer doble clic, porque ahí hay gente que se está volviendo loca, que ya quiere saber cómo averiguo mi por qué, mi para qué. Pero algo que me parecía muy interesante es lo que decías, sobre todo hablando de la identidad, ¿no? Porque la vida es constante cambio, tuvimos que aprender que la incertidumbre siempre va a estar, que siempre estamos en constante cambio y en movimiento, pero muchas veces en ese cambio o intento de nos estancamos por miedo a muchísimas cosas, por miedo al cambio y por miedo también a qué va a pasar de mí si cambio de profesión, Mm, si cambio cualquier circunstancia que esté buscando. Porque muchas veces cuando generamos estos cambios también genera un impacto en nuestro entorno. Y empezamos a ver que nuestros vínculos o espacios donde solemos frecuentar también empiezan a sentirse o molestos o empezamos a ver reacciones que a veces nos tiran para atrás. ¿Qué consejo les darías a las personas en esa circunstancia?
Bueno, al final la vida te va a pedir lo lo que necesita de ti, ¿vale? La vida te lo va a pedir, te lo va a enseñar y te lo va a mostrar. Entonces, para mí es importante, yo tengo un leitmotiv, una especie de frase que me llegó a través de un ejercicio que hice, ¿no? Pero es disfruta de la vida con el corazón como guía. Es decir, la palabra disfrute, disfrute, la vida está para disfrutarla, no para pasarlo mal. De que de la vida, ¿y quién te va a guiar? Tu corazón. Tu corazón te está diciendo continuamente, te está avisando, te está contando, por aquí sí, por aquí no, esto sí, esto no. Y, y en ese sentido, si tú le haces caso al corazón, al final todo se va colocando. Cuidado, el miedo estará ahí, los cambios estarán ahí, pero a veces el miedo, en lugar de entender el miedo como lo que me está pidiendo es tener seguridad en mí mismo y hacer lo posible para yo sentirme seguro, decir, todo está bien, pase lo que pase, todo está bien, pase lo que pase, incluso hasta la muerte. Es decir, lo peor que puede pasar a un ser humano es la muerte, ¿no? La enfermedad, la muerte. Pues si pasa eso también está bien, porque un día nos vamos a morir, un día nos iremos, no sabemos cuándo toca, ¿no? Entonces, cuando perdemos esos miedos tan fuertes, entonces vamos a dejarnos llevar por el corazón. Y el corazón es muy sabio, incluso más sabio que la mente, porque la mente muchas veces se ve secuestrada por los miedos. Entonces el corazón siempre te va a decir cuál es el camino adecuado y lo vas a sentir, lo vas a ver, más allá del miedo, ¿eh? Porque el miedo a veces bloquea pero ahí está, ahí es donde viene el ego y tal, hablaríamos mucho del tema. Entonces, en este caso, importantísimo el corazón, dejarse llevar por el corazón y a veces es verdad que es importante dejar atrás contextos y entornos, ¿vale? Mm, Contextos y sí. entornos. Algunas veces es importante decir adiós a amigos, es importante decir adiós a situaciones y sobre todo cosas, ¿no? Mm, Dile adiós, porque eso es parte de la vida. Si tú quieres que tu vida esté llena y hagas lo que realmente quieres hacer, necesitas decirle adiós a personas, a situaciones, a contextos, a lugares, a cosas, a trabajos. Y todo está bien, porque al final quedarán las personas que realmente merezcan la pena en tu propia vida. Confía en ti, confía en tu habilidad, confía en que eres un milagro andante y que tienes todas las capacidades para ser feliz y simplemente sigue el camino del corazón. Sé que es Be- complicado, ¿no? Así de... Bellísimo, me encantó igual, ¿no? Porque también a veces creemos que hay una fórmula compleja y muchas veces solamente es hacer espacio interno para escucharnos y creo que ahí es donde empiezan a salir muchas verdades, ¿no? Las respuestas en el fondo las tenemos adentro, pero estamos tan bombardeados de información, de distracciones que nos desconectamos un poco con nosotros mismos y bueno, como vos decías también, los miedos a veces nos empujan para atrás, pero hay que seguir. Me encantó. Y te quería hacer una pregunta más respecto también de los miedos. Ujú, Tenemos varios emprendedores y emprendedoras en nuestra comunidad y ujú. creo que es muy importante cuestionarnos lo que es el fracaso. ¿Qué pasa con el fracaso y cómo vos lo has vivido a lo largo de tu vida como emprendedor también? Claro, la palabra fracaso en sí tiene un componente así como muy bestia, no suena como Mm, fracaso. sí, terrorífico. Y todo lo contrario, ¿no? Es que en la vida, la propia naturaleza está continuamente buscando, cuando tú ves un árbol, busca un camino y de repente ese camino tiene un bloqueo y busca otro y sale hacia otro lado, otro bloqueo y va buscando, la vida se abre paso entre los distintos fracasos que el propio entorno y el contexto te va generando. Y además esos bloqueos que hay, lo que están generando es fuerza en las raíces, fuerza en las ramas, fuerza en cada una de estas cosas, con lo cual es muy necesario que esos llamados fracasos sucedan para que tú sepas cuál es el camino adecuado, ¿no? Con lo cual, Mm. estamos en una sociedad que penaliza el fracaso, ¿vale? Pero es que es la única manera de poder hacer vivir la vida. La vida está llena de situaciones que son incómodas, pero Ujú. por eso son fracasos, son
guías necesarias donde me siento un poco... Imagínate que eso no fuese incómodo. Me quedaría ahí Mm. y estaría toda la vida ahí, cuando mi propósito es llegar al otro lado o viajar a infinidad de sitios, ¿no? Necesito el fracaso para moverme, necesito el malestar para generar movimiento. El movimiento es vida. Mm. Y la gran tragedia del ser humano, Isa, es que al final nos quedamos quietos porque sentimos miedo de que pueda dolernos el Tal movimiento. cual. Cuando el quedarme quieto en sí mismo es lo que me va a doler. Por Totalmente. mucho, y quedarme quieto de vez en cuando es útil, pero necesito seguir caminando y seguir moviéndome. En el momento en el que me quedo quieto, muero poquito a poco. Y Mm. esto se ve continuamente, ¿no? El movimiento es vida. Y entonces, sí, Totalmente. la vida a veces nos da golpes, golpes fuertes. Pero estos golpes fuertes tienen un para qué. Si yo no sé, soy capaz de entender el aprendizaje de este golpe fuerte y me quedo en el dolor de ese golpe que duele, claro que duele, si me quedo en el dolor y no entiendo el para qué, no voy a seguir el camino que está preparado para mí. Y ese camino que está preparado para mí lo he elegido yo, o más bien mi alma o mi conciencia, o llámalo como tú quieras. Pero si no le hago caso, si yo me quedo, ¿por qué? Porque he sido víctima de pensamientos de mi mamá, de mi papá, de otras personas, del mundo, de la vida. Ahora mismo estamos en una situación después de estos 2 años de pandemia, de miedo, Sí. ahora con las guerras que están más cerquita de nosotros. Siempre lo has sabido, ¿no? Pero esas sensaciones, esas situaciones, eh, al final lo que están ahí es para agitarnos, porque estamos muy quietos a nivel social. Nos Sí. estamos cargando el planeta y no lo estamos viendo. Nos estamos cargando las relaciones y no lo estamos viendo. Estamos generando malestar y conflicto continuo, no estamos siendo amables ni con nosotros ni con los demás. Estamos viviendo en base a la carencia, a la necesidad. Estamos viviendo en base a unas reglas del juego que hacen que estemos perdiendo el juego. Y la vida nos dice, nos agita, nos dice, muévete. Y hay algunas personas que se mueven y otras que no. Cuando aquí lo innecesario es que nos movamos todos, todos a la vez. Totalmente. Es tan difícil, ¿verdad, Isabel? Y Sí. por eso aquí cada uno necesitamos hacer ese viaje interno. El viaje que en este sentido yo sigo haciendo, intentando, porque a veces también se me olvida. Pero intento ser consciente y sé que es difícil porque estamos viviendo en una vida muy, muy rodeada de todas estas circunstancias y se nos olvida el por qué y el para qué estamos aquí. Entonces, para mí es importante que generemos un cambio de conciencia entre todos y que las reglas del juego empecemos a entenderlas y cambiarlas. Por eso, el propósito que yo tengo con mi escuela, con todas las cosas que hago, con el evento que vamos a lanzar, que también os vais a ayudar vosotros ahí en Unity. Todo este tipo de cosas que hacemos tienen un para qué muy claro y es generar ese cambio de conciencia, generar ese despertar, entender que no somos ni mi nombre, ni mis gustos, ni mi personalidad. Yo soy mucho más que eso. Métete hacia adentro y conecta con ello. Y en ese sentido, pues yo en su día estaba muy perdido. Yo en su día me dedico a esto porque precisamente pasé 6 años con una situación de ansiedad generalizada, depresión, situación que decía, no puede ser, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y en su día, pues Wayne Dyer, Eckhart Tolle, todos estos grandes me abrieron opciones que yo en su día pensaba que no existían. Y digo, la leche, ¿dónde estaba esto? Porque esto no me lo enseñaron en el cole Tal cual. y en las familias. Vivimos en un sueño eterno, Isa. Mm. Entonces, cuando tú intentas sacar esto, pero de una manera un poco quizá incómoda para la gente, necesitamos saber también acompasar al mundo. Por eso para mí el coaching es tan chulo, porque el coaching permite, como si fuese un caballo de Troya, meterse Mm. en la sociedad diciendo, con el coaching vas a alcanzar tus metas. La gente dice, sí, sí, eso lo quiero yo. Pero en el fondo lo que hace es conseguirás tus metas, pero metas más profundas que es este autoconocimiento, ¿no? Y eso me encanta.
Y ese es el camino, ¿no? Que yo en este caso he elegido y que estoy muy, muy obsesionado. También yo soy muy obsesivo, ¿no? Y ese punto obsesivo, compulsivo con ese punto que tengo, en su día me hizo mucho daño, pero ahora me está ayudando mucho a poner foco en misión, en cosas que hago, en todo lo que pongo en marcha. Hay gente que me dice, ¿cómo puedes aguantar? Digo, pues porque soy muy obsesivo. ¿Sabes? O Sí. apasionado, lo cambiaría por Vale, apasionado. llámalo. Sí, en el fondo es lo mismo, ¿no? O sea, Sí, la obsesividad por ayudar a que el mundo cambie, que el mundo sea distinto, que yo sea distinto, porque esa es otra, ¿no? Yo en realidad enseño lo que yo necesito aprender. Con lo cual, para mí es una especie de humildad continua. Yo me dedico a esto porque cada día de mi vida, al hablar ahora contigo, me estoy recordando a su vez las cosas que a totalmente. veces se me pueden olvidar, ¿no? Y esto es muy, muy... Totalmente, me encantó. Y última pregunta que una de las personas había escrito hace un ratito. sí. ¿Cómo descubriste vos tu por qué y para qué? ¿O qué prácticas les recomendarías a las personas para que puedan descubrir su propósito cuando Vale. en estos tiempos estamos tan confundidos? Es muy curioso porque la semilla del por qué y el para qué suele venir en regalos envenenados, ¿vale? Uh, En mi caso fue la ansiedad mm, y empecé a tener con 27 años, ¿sí? Desde los 27 hasta los 33, empecé a tener ataques de pánico. Esos wow, ataques de pánico derivaron a un proceso de ansiedad generalizada, donde yo desde que me levantaba por la mañana hasta que me acostaba, estaba en un nivel de tensión brutal. Apenas comía, seguía con mi trabajo, seguía con mis cosas, pero lo pasaba muy, muy mal. ¿Qué me daban? Pastillas para aliviar esa sensación. Cuando es una sensación que en el fondo viene desarrollada por mi mm, forma de pensar, por mi forma de sentir y mm. por mis acciones. Con lo cual, no era una cuestión, no era alguien que me estaba atacando desde fuera o Dios que me estaba diciendo, toma, 1000 kilos de ansiedad para ti, por haber estado mal. No, que yo estaba provocando inconscientemente. Para poder recuperarme de eso, yo tuve que hacer ese viaje interior y entender mi subconsciente, entender mi esencia, mi valía, todo lo que yo era y hacer ese viaje. Un viaje difícil, no lo siguiente. Me dolía tanto que yo necesitaba recuperar mi vida de nuevo, ¿no? O sea, y sobre todo mis sensaciones. Y ya no solamente recuperar mi vida, sino que fui una versión. O sea, hay un Enrique Jurado hasta los 33 años y un Enrique Jurado después de los 33 años. Mm. Un renacer. Sí, son dos vidas totalmente distintas. Y fíjate que Mm, no pasé un momento de muerte, pero sí que hubo ahí un cambio brutal, ¿no? Y de hecho yo era director de marketing, de multinacional, y ahora me dedico a esto desde los 33, 34 años, básicamente. Entonces, ¿cómo descubres esto? Observa tus dificultades, observa tus bloqueos, observa tus vacíos, porque ahí está la semilla de tu camino. wow, Porque la vida te está pidiendo algo, y ese algo en mi caso era, tienes la autoestima por los suelos, chaval. Necesitas tener la autoestima sólida y equilibrada. ¿Qué necesitas hacer para hacer ese viaje? Entender por qué tienes la autoestima por los suelos. Y es que en el fondo, si empiezas a mirar alrededor, el 99% de la población tiene la autoestima por los suelos. Por eso estamos intentando hacernos ver quién no somos. Y nos mm, ponemos filtros en el Instagram y estamos continuamente mostrando una versión de nosotros que no es real. Y tal estamos cual. viendo qué opinan de nosotros. Y eso es una señal muy clara. Entonces, para mí la clave es conecta con lo que tú realmente eres. Eso lo puedes hacer a través de la meditación, a través de los paseos, a través de pensar, a través de entender y comprender cómo funcionan estas cosas. El coaching, la PNL, inteligencia emocional. Hay un montón de disciplinas que te van a ayudar a entender cuáles son estas reglas del juego. Y luego, evidentemente, meterte a tope y abrirte mucho de mente, abrirte y entender que no sabemos nada. Cuando Mm. piensas que ya lo sabes todo es que no tienes ni idea de nada, ¿no? Cuando entender ciertas cosas dices, uy, la madre de Dios, lo que me queda todavía por mejorar, ¿no? Y yo continuamente, pero es algo muy chulo porque vuelves a tener los ojos de cuando eras pequeño, ¿no? Esos ojos de Mm. curiosidad, De aprendiz. de aprendiz continuo de la vida.
y dices, wow, yo quiero 3 vidas para poder aprender todo lo que hay que aprender en el mundo, ¿no? Y ese es el camino. O sea, a la pregunta esta, ¿cómo lo descubrí yo? Pues en este caso con esa crisis personal. Aunque uno va viendo desde pequeño, ya empiezas a hilar, dices, ya entiendo el por qué me pasaba esto, por qué hacía esto, esto y esto. Pero llega el momento del viaje del héroe. Y ese viaje del héroe, que lo tenemos en las películas, ¿no? De muchos tipos, esto es algo ancestral. Ese viaje del héroe que todos recibimos la llamada durante varias veces durante nuestra vida, es importante hacerle caso a la llamada del héroe. Porque si no, volverá a llamar, pero llegará un momento donde ya físicamente estés tan agotado, tengas a lo mejor Mm. 90 años y dices, ya no puedo transitar ese viaje del héroe. Con lo cual, vivir es urgente, hacerle caso al viaje del héroe y ir a por ello. Y si tenéis ese anhelo de... Ayer hablaba con mi mami, ¿no? Con mi madre, que todavía está bien, está viva, tiene 82 años, y ella me decía, yo hubiera querido ser maestra, yo hubiera querido ser bailarina. Y digo, ¿y por qué no lo hiciste? Y dice, porque no tocó. Así que hacer lo que realmente la vida se esté pidiendo. Me encantó eso. Ujú. Ese broche de oro final me encantó. Enrique, por último, porque yo me podría quedar horas hablando y hay mucha gente que también te quiere escuchar muchísimo más, pero obviamente los tiempos para vos deben apremiar, así que último para cerrar. Sí. Vos dijiste hace rato que tenías una frase de cabecera muy linda que me gustaría que la repitas. Ujú. Y por otro lado, si tuviste algún mantra, rezo o algún código que emplearas en los momentos donde más dificultad atravesaste, si quisieras compartir o que utilices hoy en día. Ok, vale. La frase es disfruta de la vida con el corazón como guía, ¿vale? Esta frase me la dijeron, entre comillas, pero fue un ejercicio que hice yo internamente, me la dijo Wayne Dyer y otros dos referentes que yo tenía en ese momento, ¿no? Pero el más conocido es Wayne Dyer, ¿no? Para que la gente Ujú. sepa. Y ese es el mantra. Y luego, cuando la situación se vuelve difícil, dura, complicada, eh, entrego al universo, oye, que tenga que ser lo que tenga que ser. Yo aquí estoy a tu disposición y tú sabes, por favor, házmelo fácil. Mm, Intenta que todo este proceso no sea para mí un sufrimiento, un dolor mm. muy intenso, ¿no? Y esto me pasó, por ejemplo, con el COVID. Yo pasé un COVID en noviembre y estuve durante un mes. No llegué a estar hospitalizado, pero sí tuve neumonía. Y la Uh, neumonía es chunga porque te dejas sin sí, respirar, o sea, el nivel de respiración es bajito, el sí, oxígeno, sí, sí. y al haber poquito oxígeno, te es como si no pudieses mantenerte vivo y la energía se te va, y incluso la sensación de malestar, el cuerpo, el estómago, estás como mareado con ganas de vomitar, estás muy hecho polvo, pero mantenido en lugar de un ratito, es durante varios días seguidos. Mm, Es muy incómodo. Entonces yo en ese momento donde decía, mira, lo que sea que tenga que ser, pero ayúdame, porque tengo miedo, porque estoy pasándolo mal, ayúdame y dame recursos, ¿no? Entonces lo que hacía era intentar irme hacia adentro y salirme de mí mismo, o sea, intentarme poner en tercera posición como si estuviese fuera de mí mismo ujú. y desde mi yo externo darme como medicinas naturales, ¿no? Que es alivio, sensación de bienestar, etcétera. Y eso me ha ayudado muchísimo, ¿no? Pero esto tanto en esa situación en este caso, enfermedad, como también en momentos de, pues, que tienes una expectativa que vaya bien, un tema de negocios o una relación que tienes con una persona que se está torciendo. En ese momento es decirle, universo, échame un cable, ¿vale? Porque sé que no controlo nada y ahora ya lo dejo a tú. Evidentemente yo hago mi parte del juego, haz tú la tuya y que sea lo que tenga que ser, ¿no? Y al final todo fluye y fluye muy bien, ¿eh? Y todo se Qué arregla bien. al final, ¿no? Y repito, lo peor que puede pasar, lo que pensamos que nos arregla es esa muerte y en realidad morimos todos los días para volver a renacer. Y esa muerte física es lo mismo. Vamos a morir físicamente para volver a renacer en forma de, yo qué sé, de conciencia pura o de lo que sea, ¿no? Que nos espere en el otro lado. Eh, Así que ese es el proceso, ¿no? De entender que la vida es cambio continuo. Vamos a abrazar ese cambio, vamos a abrazar la maravilla que es la vida y vamos a sonreírle a la vida y vamos a entregarle
nosotros queremos que la vida también nos dé, ¿no? Ay, qué lindo, me encantó, Enrique, bellísimo todo lo que nos compartiste, espectacular. Por último, para que las personas sepan, ¿por qué no nos contás cuándo será tu próximo evento y Eso. dónde las personas pueden anotarse, seguirte y toda la información que nos quieras compartir? Bueno, yo les diría a todas las personas que nos están viendo, punto uno, si no me seguís, darle a seguirme a mi cuenta, porque ahí estoy ahora mismo, estamos precisamente en el momento de difusión de ese super evento. Es un evento que, te digo lo mismo, es decir, es algo que digo, yo lo puedo hacer. Sé que es algo complejo y me va a estirar mucho, me va a sacar de mi zona de confort, pero lo puedo. ¿Y qué significa poder hacer? Es hacer algo muy grande, muy potente. Y entonces, nosotros hacemos eventos todos los años, ¿no? Varios eventos, pero hacemos uno anual, gratuito, para que todo el mundo pueda disfrutarlo. Y es un evento que dije, ¿cuál sería el evento que me encantaría haber ido en su día antes de convertirme yo mismo en organizador, ¿no? Y un evento donde estuvieran los mejores. Entonces, lo que hemos hecho ha sido un evento de una semana completa, del 13 al 19 de junio, con 250 ponentes, conferencistas, Wow, autores, escritores, de tres áreas concretas. Una, el área del coaching, que es evidentemente donde nosotros estamos. Segundo, área de desarrollo personal, y ahí en desarrollo personal metemos espiritualidad, metemos cosas de inteligencia emocional, metemos cosas de mindfulness, de meditación, de todo tipo de áreas del mundo del desarrollo personal. Hablaremos de nutrición, hablaremos de pensamientos, hablaremos de un montón de cosas. Todos estos grandes escritores y autores y expertos estarán ahí. Y finalmente, la tercera pata, la pata del emprendimiento, porque sé que hay muchísima gente que también está ya en este llamado de decir, quiero cambiar mi vida, quiero aportar al mundo, porque a mí me encantan estas cosas, ¿no? Entonces, es muy importante el poder vivir de ello, porque si no vives de ello, al final tienes que buscarte un trabajo que te dé de comer, que te ponga las lentejas encima de la mesa, y al final no le dedicas la vida a las cosas que sí que te gustan. Con lo cual, para poder dedicarte a aquello que sí te gusta, es muy importante entender las reglas del juego del emprendimiento. El cómo sacar tu proyecto, el cómo ponerlo en marcha, generar clientes, tener también ese proceso automatizado con un bienestar emocional y con una conciencia importante para que todo fluya. Entonces, estos tres patas son las que a mí me hubiera gustado. Y he cogido además bueno, he fichado, ¿vale? a las personas que más admiro de toda la gente con la que he aprendido. Son gente maravillosa, los 250. No me ha dado abasto porque yo tenía un listado de 500 personas, pero para bueno, el volumen 2, el ya, próximo. ya haremos otro más adelante. Pero fíjate, es totalmente gratuito. Nosotros estamos poniendo mucho esfuerzo y foco en la organización. Si alguien se quiere apuntar, por favor, que vaya a mi perfil, ¿vale? Dentro de mi perfil está la parte de enlace, el enlace. Ahí saldrá una especie de como de link tree, ¿vale? Y ahí en el primero de todos está para apuntarse gratis al evento, ¿vale? Eso lo tenéis en mi perfil, lo tenéis también en el perfil de @darteformación, que es el de la escuela, ¿vale? El de nuestra escuela. Pero en cualquiera de los dos tenéis ahí el enlace para meteros y poder apuntaros 100% gratis. Es un evento que, repito, que hacemos todos los años y que buscamos que cada genio que viene a ese evento pueda dar sus 15 minutos de conocimiento y de sabiduría, ¿no? En frasquitos de 15 minutos. Claro, me diréis, porque es desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, hora española. Si os lo perdéis alguno y tal y luego queréis, pues podéis comprar las grabaciones, evidentemente. Y tenemos gente muy top, como María Alonso Puig, Víctor Coopers, Paz Calab, Sergi Torres, evidentemente una gran mayoría de España, pero también de Latinoamérica viene también gente maravillosa. Y bueno, estaremos súper encantados de que podáis estar ahí, poder interactuar. Además es 100% en vivo y en directo, ¿vale? Es en directo, transmitido para todo el mundo. No es, venga, me voy a ver los vídeos y tal. No, o sea, esto es interactuación continua. Estaremos ahí un montón de gente disfrutando de todo el evento. Así que de verdad, muchas, muchas gracias por dedicarme este ratito para también poder Un placer. verlo. Y os espero a todos allí, todos los que queráis, claro. Esto es... No, obviamente vamos a estar todos ansiosos de participar de ese súper evento que tiene, creo, los pilares más fundamentales para la vida en general.
es, el empoderamiento para emprender como forma de vida. Me parece que sería una manera de resumirlo. eso es. Así que para las personas que preguntaban, ya saben, ahí están los dos perfiles, los escribieron en el grupo, en el chat, perdón. Ujú. Y este live va a quedar guardado y compartido en ambas cuentas, porque también obviamente te voy a pasar a vos, Enrique, Bien, el enlace compartido. bien, Y muchísimas gracias por esta charla tan enriquecedora y placer. también a todas las personas que estuvieron del otro lado súper atentas y felices de participar. Vale, están diciendo por aquí si es virtual, es presencial. Es virtual, se hace por streaming desde nuestro plató que tenemos en Madrid para todo el mundo, así que lo disfrutaremos mucho. Prepárense, anoten las fechas y vayan a los perfiles de Enrique donde van a encontrar toda la información del evento. Así que, Enrique, muchísimas gracias. Fue un placer escucharte. Ojalá pronto repitamos porque me quedo con ganas de más y creo que Venga, la gente claro también. que sí. Y yo encantado, encantado de poder transmitir todo lo estos, que por lo menos estos 15 16 no, 17 años ya de experiencia con todo con todos estos temas, pues también le pueda servir al resto del mundo que falta nos hace. Claro que sí. Totalmente, sin dudas. Muchísimas gracias. Nos Éxito vemos. para Chao. Gracias. Adiós.